pedimos a Orainbai que retire las expulsiones. Es que esa es la forma de mantener las mayorías. Igual la mesa acaba de darse por enterada, o se da la próxima semana cuando tenga el informe jurídico, y entonces operan las expulsiones, no lo sé. Nosotros no estamos en la mesa. Por lo tanto, yo creo que primero los grupos que forman parte de la mesa son a los que probablemente más tendréis que hacer estas preguntas. Pero para nosotros hay una solución bien sencilla, es decir, bien sencilla, con toda la complejidad, la situación a la que se ha llegado, evidentemente. Es que la situación tiene gravedad política porque es posible alterar las mayorías que votaron los ciudadanos, que esto es muy serio en una democracia. Por lo tanto, ¿y cuál es la única manera de que esto no se haga? Pues que no se rompa el grupo, que no haya expulsiones. ¿A quién se lo pedimos? Pues al que está en su mano, que no haya expulsiones, que es el que ha presentado el escrito de expulsión, que es Orainbai. Y luego luego que se sienten y alcancen un modus vivendi, que son menos de 3 meses lo que queda de legislatura, ¿no? Y así podamos tramitar estas leyes. Aquí ya han oído al representante de Izquierda lo que les importa, les da igual que se cumpla o no el reglamento, lo que les importa es mantener sus mayorías, que ellos creen tan legítimas y tan legítimas. Bueno, pues si se ha roto uno de los grupos parlamentarios, tendrán que aceptar que se haya roto. Ahora bien, se ha visto claramente en esa mesa y junta de portavoces cómo siguen controlando el Parlamento, cómo quieren Geroa Bai, Bildu e Izquierda Ezkerra por mantener esas mayorías que hoy, ahora en la mesa y junta de portavoces, ojalá me equivoque, no se admita, no se den por enterados de ese escrito de expulsión de Orainbai. El hecho de que se den por enterados en esa mesa y junta significa el cese inmediato de la presidenta del Parlamento. Y creemos que no se van a dar por enterados porque van a tener todo el interés de dilatar y por eso han solicitado informes jurídicos posteriores con el fin de que haya algún resquicio para que Aznarez no deje de ser la presidenta y no se desestabilice el Parlamento. Nosotros creemos que una vez más la presidenta del Parlamento ha vuelto a boicotear y a utilizar las instituciones y este Parlamento a su antojo. Ha retrasado voluntariamente una solicitud de mesa y junta extraordinaria que solicitamos los 3 grupos de la oposición, Partido Popular, UPN y Partido Socialista, el día 20, ha hecho caso omiso cuando por razones menores, simplemente por cambiar un orden del día, nos ha hecho que viniésemos de urgencia 2 horas más tarde de solicitar una convocatoria, y para esto ha tenido la poca vergüenza de que ni hoy en la mesa y junta de portavoces ordinaria estuviese metida esa petición de urgencia por extraordinaria la situación de su expulsión. En conversaciones que ya he tenido en otras ocasiones con el secretario general de Podemos, creo que no actuó con responsabilidad ni asumió pues las responsabilidades que tenía que haber hecho, no solo haberlos expulsado del partido, sino haber litigado por la propiedad del grupo parlamentario y por la legitimidad del grupo parlamentario, que es el derivado de las elecciones y de las decisiones de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra. En todo caso, yo creo que estas son las consecuencias de decisiones tomadas y no tomadas. Pero claro, cuando en septiembre ninguno de los grupos del cuatripartito quiso entrar a si esto era un mero cambio de nombre o era un acto de transfugismo político, se pusieron de perfil. Y estas son las consecuencias de esas decisiones, porque los consolidaron como grupo propio. Por lo tanto, ahora lo único que queda es mero trámite parlamentario. La mayoría de la Junta de Portavoces ha decidido que se tramite con 31 votos de 50. Esperemos que la mesa atienda a la mayoría parlamentaria y atienda las decisiones de la mayoría parlamentaria. En todo caso, creo que la mesa no lo va a hacer, espero equivocarme. Las decisiones de la mesa pueden ser recurridas por la Junta de Portavoces. Eso también lo anuncio. Como digo, estos son consecuencias de decisiones anteriores que el cuatripartito se puso de perfil y no quiso entrar al fondo de la cuestión. Y ahora, una cosa que es mero trámite parlamentario, pues parece que quieren entrar. ¿Por qué? Porque aquí lo único que quieren el cuatripartito es mantener sus mayorías parlamentarias. Nosotros entendemos que lo que está en juego es una mayoría política y que, por lo tanto, antes de tomar cualquier decisión, ya sé que hay quien defiende que hay que cambiar esa mayoría política, pero eso también es otra valoración. Por lo tanto, nosotros lo que estamos defendiendo es que el reglamento dice lo que dice y que antes de adoptar y aplicar ese reglamento hay una serie de cuestiones
no las voy a leer todas, pero bueno, nos parece que son importantes considerar que hay que tomar en cuenta y que hay que analizar desde un punto de vista jurídico. Y eso no significa otra cosa que tratar de dar precisamente lo que estaba pidiendo UPN en la Junta de Portavoces, que hay que decir que han tratado de boicotear la Junta de Portavoces, han tratado de que la Junta de Portavoces no se desarrollara, tanto Unión del Pueblo Navarro, el Partido Socialista, como UPN, que no se desarrollara con normalidad, que han planteado inicialmente que si no se trataba el tema, que no iban a, bueno, que no se podía seguir, pero bueno, hemos sido capaces de desbloquear y al final, a la conclusión que llegamos, entendemos es que el reglamento dice una cosa y que esa seguridad jurídica que, como digo, pedía UPN, nos exige, antes de tomar una decisión, que desde luego la decisión que se adoptó en el seno de lo que en la anterior legislatura el Grupo Parlamentario de Nafarroa Bai adoptó con la exclusión, hay algunos matices que aquí no existen. Y esos matices son los que pedimos que se estudien. Por ejemplo, hay una oposición expresa de las 3 personas que han sido expulsadas que plantean una serie de argumentos frente a esa expulsión. Eso no se dio. Y en el informe jurídico del año 2012, precisamente, uno de los temas que se plantean por parte del letrado es que no se ha producido esa oposición por las personas expulsadas y, por lo tanto, la aplicación del reglamento no tiene ninguna duda. Es decir, esas cuestiones no se llegaron a analizar. Esta situación es distinto. Y lo que planteamos y pedimos es tiempo para tomar una decisión que, desde luego, sea la correcta. Y nosotros, como Geroa Bai, pues bueno, pensamos que esta es es un tema que hay que analizar con prudencia, con seguridad jurídica antes de tomar cualquier decisión al respecto. Y bueno, pues es lo que hemos votado después de hablar en la Junta de Portavoces. Todos los grupos hemos dado nuestra opinión y la mesa ha decidido, analizar estos temas en profundidad. No se ha tomado ninguna decisión más que solicitar un informe jurídico respecto de todas las cuestiones, que no son pocas, todas las cuestiones jurídicas que rodean a esta situación. En concreto, tenemos un escrito con 8 puntos que nos generan dudas jurídicas